rentar una casa. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Lunes 18 de mayo. ¿18 de mayo. San Eric. Y Santa Corina. Y Santa Corina. La Corina. Corina Mi yo mamá no. tiene una amiga que es la Corina. Yo tengo una tía que se llama Corina, o sea, la esposa de un tío. Y San Eric, hay en otra radio un periodista que se llama Eric López. Eric López de tribunales. Está por Hamed. También está Eric por Hamed. Sí. Y también está el Eric. El Eric. Diputados de la Alianza pedirán que se cite al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y al director del Servicio de Impuesto Interno, Michel Llorrat, a la Cámara. La medida busca que expliquen en el conflicto que afecta al Servicio de Impuestos Internos tras la publicación del diario La Tercera de correos electrónicos por las presuntas indagaciones de financiamiento irregular de campañas. Este domingo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunió con sus pares de Economía, Agricultura, Energía, Medio Ambiente y Obras Públicas y Transporte para alinear la agenda económica del gobierno. El encuentro se realizó días previos a la cuenta anual del 21 de mayo. Encuesta CADEM determinó que la desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet llegó a su nivel más alto con un 65% de rechazo, pese a que la mayoría de los encuestados consideró muy positivo el cambio de gabinete. Además, el ministro de Interior fue calificado como el más influyente. La ONEMI informó que 96 personas fueron evacuadas, hay 40 damnificados y 10 viviendas dañadas tras el sistema frontal que azota el sur del país. Según el último informe, la zona de Las Quilas, La Balsa y La Puntilla, en la comuna de Puerto Aysén, se encuentran en alerta debido a los posibles desbordes del río Aysén. Además, cerca de 6.000 casas se encuentran sin suministro eléctrico en las regiones afectadas. La senadora del PS, Isabel Allende, asumió oficialmente la presidencia de su partido y enfatizó el compromiso con el proceso constituyente. Allende se convirtió en la primera mujer que logra este cargo tras ser elegida con mayoría de votos el 26 de abril. A la mesa directiva del partido se sumó Camilo Escalona como vicepresidente. La directora del INE, Jimena Clark, informó que el nuevo censo se realizará el 19 de abril del 2017 y tendrá un costo de $67 millones. El trabajo de precenso comenzará el 2016 y el piloto de la medición se realizará el segundo semestre de este mismo año. En el terreno internacional, el grupo yihadista Estado Islámico ISIS tomó ayer el control de la ciudad de Ramadí, capital de Al-Anbar, la provincia más importante de Irak, y se acerca cada vez más a Bagdad. En cambio, en Siria también ayer los yihadistas fueron expulsados de Palmira por las fuerzas de Bashar al-Assad en un feroz combate con más de 300 muertos. Quisiera después comentar un minuto de lo que puede significar que los yihadistas lleguen y voten Palmira. Palmira, que no hay que confundir con Palmilla. No, que son las tierras de Don Miguel. Sí. 400 inmigrantes de países árabes y de Asia fueron detenidos este domingo cuando se dirigían a Europa de forma ilegal. La detención se llevará a cabo previo a la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para el lanzamiento de una operación naval contra el tráfico de personas. El Papa Pancho reconoció a Palestina como Estado y llamó a la paz en Oriente Medio, donde pidió a Israel y Palestina mirar con esperanza el futuro. Las declaraciones se hicieron en el marco de la beatificación de las monjas palestinas María Buardi y María Gatas. Gatas del Tejado. Ha sido bien impresionante lo que ha hecho Francisco con Palestina esta semana, reconociendo el Estado palestino, llamando a Mahmoud Abbas Paloma de la Paz o Héroe de la Paz o algo así, como muy... Ángel de la Paz. Ángel de la Paz. Y ha sido un gesto bastante llamativo, digamos, y puede, no sé qué tipo de influencia puede tener en el Medio Oriente, pero es bastante
cambio bastante drástico ahora. Oye, quería comentar esto de los yihadistas llegando a Palmira, porque cuando escuché la noticia me impresionó mucho. En primer lugar, porque he estado en Palmira. ¿Cómo es? Es una maravilla. O sea, lo que uno no se imagina en general es que buena parte de la ruina, y por eso es tan increíble además lo que han ido produciendo todos estos fanáticos, buena parte de las ruinas romanas más bonitas del mundo están en el Medio Oriente, claro, así como griegas. La Magna Grecia, digamos, principalmente Turquía, o sea, Troya es Turquía, sí. En fin, está lleno de lugares preciosos ahí, las bibliotecas más bonitas, en fin. El asunto es que en Palmira son quizás las ruinas romanas más impresionantes que hay después del Foro Romano. Yeah. Están en la mitad del desierto, tú ves unos caminos de columnas muy largos, a cuyos costados están los templos impecables, te podéis figurar a la perfección lo que era una ciudad romana, y los yihadistas les carga el pasado, sí. Les molesta mucho, sí, todas estas frivolidades que se llaman patrimonio, recuerdo de la historia y belleza, todo eso les da mucha rabia, les indigna demasiado. Son iconoclastas. Sí, entonces imaginarse siquiera que estas hordas bárbaras llegaran a ese lugar que te prometo, si tú viajas de los lugares sorprendentes del planeta. Quiero ir ahora, pero no sé si pues... ¿Ahora cuándo? Ahora podría este fin de semana. Toda esta tontera, mira, toda esta locura ya terminó con Alepo, sí. Donde habían algunas de las ruinas también asirias y sí. Mesopotámicas más bonitas y más interesantes del mundo, y ahora está amenazando, por suerte, ya que uno a esta altura diga que por suerte las fuerzas de Bashir al-Assad detienen a estos bárbaros, quiere decir que la cosa ya está, pero así muy mal. Y parece que mataron, sin embargo, al líder de ISIS. Estados Unidos habría asesinado al líder de ISIS, pero bueno, yo creo que ISIS puede conseguir un líder en 5 minutos más, o sea, no deben tener problema de contingentes. Eso como callampas crecen, y si es que no los tienen allá, llegan raudamente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Claro, pero oye, vamos a otros temas también aquí nacionales, porque la mirada sobre impuestos internos ha ido tomando cada vez mayor fuerza y mayor cuestionamiento. Ayer el de la Tercera publicó algo que ya se había publicado, digamos, no fue sorpresa, lo que se publica ayer son los correos entre el segundo de impuestos internos y el propio Michel Jorrat, que tiene que ver con la sospecha que se instalaba sobre impuestos internos de si aquí se estaba en el fondo tapando o burocratizando querellas contra Martelli. Y por este caso también, como dijo Zipper la semana pasada, una condonación a Jovino Novoa. Jorrat ya está afuera. Un poco lo que dice ayer el ministro Burgo, como decía, esta semana se define. Jorrat está echado desde hace ya unos días, en realidad, y lo que a mí... ¿Cómo echado así? O sea, ya la decisión está bastante tomada. ¿Pero por qué no lo hicieron rápido? Porque no encuentran un reemplazante. Porque están buscando un reemplazante de mucho peso, porque les importa tener a alguien que sea muy relevante, con mucha espalda, un personaje que sea incuestionable, y parece que esa búsqueda no ha resultado tan fácil. Lo que venía ayer en el Libero es que hay nombres, es decir, que en el fondo hasta junio la presidenta que había ratificado a Jorrat en su cargo podría en el fondo echar mano a la terna que habían impuesto internos, a la terna de la que salió Michel Jorrat. Y ahí hay dos nombres de abogados importantes de la plaza, uno es Pedro Troncoso, y el otro ya te digo, y serían nombres que podrían aparecer. ¿Ya te digo cuánto? Ya te digo el apellido que tiene, que no lo retuve, pero hay dos nombres que están, digamos, en la terna, porque esto tiene que ser elegido por la alta dirección pública. Esto no es un tema que lo decida, claro, no como elegir un ministro. Pero más o menos, porque parece que es cargo de... No, y además esta vez... exclusiva del presidente. Y esta vez la preocupación de que sea un personaje difícilmente cuestionable es bien importante. O sea, porque es como arreglar y recuperar la confianza. La palabra confianza me tiene un poco curco ya, porque es como todo lo que se pide ahora en la vida, ¿eh? Bueno, es bien importante. Bueno, yo encuentro que no se puede pedir otra cosa en la vida. Sí, la verdad es bien central, sin eso no. Sí, uno puede pedirlo, pero también uno puede exigirlo también, porque la gente, esta idea de que la gente es como una especie de virgen necia a la que hay que darle confianza permanente. No, la confianza también tiene que uno tiene que
que proveerla a uno mismo, ¿me entiendes? No es como... No, o sea, a los niños yo tengo que darle confianza, pero a los adultos tienen que también ser capaces de confiar. No, pero en cualquier relación personal, societal, comercial, se basa en la confianza. Es decir, la cadena... La razón, además del caso mismo de Michelle Bachelet, sus atributos, una raíz esencial de esos atributos tenía que ver con la confianza. Toda la cadena de funcionamiento humana se basa en la confianza, porque si tú no confías en que lo de la compañía del auto que tú te compraste, pusieron un ingeniero serio cuando tú das vuelta al manubrio, y que cuando tú das vuelta al manubrio el auto no va a doblar. Si tú no tienes esa mínima confianza, no podés salir a manejar. Totalmente. Yo no, pero no niego. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero que la gente se pone a querer como una especie de confianza que no existe. La confianza no se pide, se construye. Claro. Y no se decreta. Claro. Absolutamente no. Y por eso es que es tan complicado por eso es tan complicado la situación del director de Impuestos Internos hoy. Las posibilidades de seguir en su cargo tienen que ver justamente con la confianza. Se instaló sospechas sobre su figura puntualmente. No sé si ustedes leyeron la lista de correos que publicaba ayer la tercera. Y eso hace que la permanencia de él en un momento como en el que estamos, con querella encima, con la figura de Martelli querellado él como persona y no como empresa, no permitan, digamos, su permanencia. Eso es que no es nada de por supuesto, porque no se daba por supuesto la semana pasada, aun cuando la sospecha... No, sí, la semana pasada ya sí. No, el día lunes pasado, que fue el cambio de gabinete, según se señala, Jorrat, él le pidió la renuncia a su segundo. No estaba en cuestión la renuncia a él. Pero cuando se pidió el cambio de gabinete ya estaba en cuestión la renuncia. Fue el mismo día, lunes. Ya estaba en cuestión la renuncia de él, porque era parte natural de lo que había que reemplazar. Pero ha durado mucho. No, eso sin ninguna duda. Es que no es que ha durado, fue ratificado. Claro, hace muy poquito. Me parece muy raro. Pero la decisión de que ya está fuera, ya está más o menos cocinada. Está cocinada. Y ayer tuvimos también el despliegue que rápido pasan las cosas, como que el cambio de gabinete sucedió, uno ya vio a los ministros instalados y ya este domingo ver a los 3 minutos hablando era como casi como... ¿Y qué te pareció a ti? ¿Te gustó el verlos a ellos hablando? La diferencia con ayer sí, me gustó salió hablando. Burgos en protagonista, en el mismo programa en que se hundió Peinadillo, y la diferencia era pasmosa, tremenda. Pero si tuviese más, no, es que yo es injusto. Porque si Peñalillo hubiese estado en el mismo programa de televisión entrevistado por las 3 periodistas, a las 2 semanas de estar recién instalado en el gobierno, habría dicho, hoy mira qué interesante la figura política de Peñalillo. Peñalillo va a una entrevista cuando ya está con las boletas hasta el cuello y con una estrategia comunicacional súper mala y muy fragilizado. Sí, pero es muy distinto el tono de todas maneras. O sea, igual son distintas maneras de abordar la política, distintas experiencias, distintas historias, distintas naturalidades. Sí, pero que no se nos olvide que cuando asumió Peñalillo era vista como una figura promisoria, una figura interesante. ¿No daba entrevista? ¿Sí daba entrevista? Muy poca. En esa época daba muy poca. Daba poca entrevista, era bien controlador con las entrevistas, pero sí, pues era una figura promisoria, había muchas esperanzas puestas en él. No habían esperanzas puestas en un gallo joven que venía de construir algo, de una historia, pero que no funcionó esta vez, y para otra vez se le funcionará. Pero respecto a lo que decís tú, Rafael, yo suscribo, o sea, Burgos es un tipo que está hablando con ponte tú, una cosa que ya es muy agradable. Es alguien que tú sientes mientras hablas con él o lo escuchas, que no está representando un papel prestado, que no está fingiendo o poniéndose creencias o pensamientos que no son las propias. Es alguien que tú le hacías una pregunta y en vez de ver cómo contestaría la presidenta, contesta cómo contestaría él como parte de un gobierno en el que la presidenta es la que manda, pero contesta él. Él es un demócrata cristiano, él es un tipo que tiene una historia entera en ese sentido. Cuando Burgos dice que él no está a favor de la Asamblea Constituyente, ¿alguien se sorprende? No. Puede generar un algo, no sé qué, pero Burgos, tú sabes las cosas de las que va a estar a favor y las que no, y incluso algunas en las que uno puede imaginar sin ninguna dificultad qué es lo que va a pensar. A lo mejor no puede hacer lo que él quiere, pero tú no vas a dudar de lo que él quiere.
O sea, eso en parte yo creo que es un aporte a esta cosa que tú decías recién, que es la confianza. Cuando una persona te resulta adivinable en el sentido de que ya tiene una historia que tú conoces y que no se va a vestir con ropas ajenas, es algo que por lo menos tú sabes de dónde se da la conversación. Sí, pero creo que, bueno, daban entrevista a los tres miembros del nuevo comité político de la moneda en el Mercurio ayer. Yo creo que todavía los tres están súper alineados en el discurso. El discurso es confianza, diálogo, convocar a la ciudadanía, hacerse cargo de la desconfianza ambiente, enfrentar esta crisis política desatada por el tema del financiamiento de la política. Están súper alineados en ese discurso. Pero en búsqueda de acuerdo, en subrayar la palabra diálogo, acuerdo, yo no sé mucho si Bachelet está en el centro de esa toma de decisiones. No creo que evidentemente no se mandan solo, pero no sé qué tan convencida está, porque de alguna manera tanto diálogo va en la línea completamente contraria de la estrategia que se había tomado inicialmente para empujar su reforma estructural. La pregunta. Entonces la pregunta es, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, que tiene tan preocupado al mundo empresarial, es cosa de mirar la prensa el fin de semana de días anteriores. Esta nueva apuesta por el diálogo implica, por lo tanto, sentarse a conversar y sentarse a negociar esta reforma laboral. Es decir, hay una mirada más moderada y reconciliadora, no sé si es la palabra, pero de cercanía con ese mundo. Yo no tengo claro, como que no he visto a Michelle Bachelet por el cambio de gabinete, entonces no sé mucho desde dónde ni la verás, porque ¿por qué? Yo creo que va a desaparecer. Bueno, la vamos a ver por lo pronto este jueves, el 21 de mayo. Sí. Y yo creo que ese discurso va a ser decisivo en esta línea. A mí ese es mi problema con la palabra diálogo, como que yo no tengo ningún problema con el diálogo. Pero te genera... No, me parece que el diálogo ¿con quién? Si el diálogo es con la oposición política, que representa un 4% de la población, me resulta que es un diálogo inconducente. Si es dialogar con los poderes fácticos, me parece necesario, pero no... Vamos a terminar lo mismo, que ha sido justamente la trampa de esta transición, que es dialogar con un grupo de interés pequeño que tiene muchísimo poder y dejar excluidos a los ciudadanos de la pelea. Es decir, ahí está mi duda y me parece que todas las noticias que no son estas, que son sobre la economía, sobre la empresa y sus manejos, hacen el diálogo cada vez más inviable, porque ¿cómo voy a dialogar con gente que no paga sus impuestos, que hace trampa, que inventa quiñuelas? Yo no dialogo con delincuentes. Sí, pero esa misma parte podría contestar lo mismo al mundo político. ¿Qué? Porque si el mundo político es la víctima o el consumidor de la droga, pero los narcotraficantes son ellos. Sí. Ahí está la trampa del diálogo. A mí me resulta que dialogar con un grupo que representa el 3% de la población y tratarlos como si ellos fueran el 40% de la población. ¿Quién representa el 3%? ¿La SOFOFA? No sé. La SOFOFA representa el 0,001 más o menos. ¿Pero cuánto sacó la Evelyn Matei en la elección pasada? Pero no entra solamente Matei, ahí. No sé, con el mundo que votó por la Evelyn Matei hay que dialogar. Pues ¿cómo no vaya a dialogar? Sí, pero no le puedes dar la importancia... una importancia como trascendental, porque ganaron, no le fue bien. Es decir, no cuando es que también eso es como entender muy mal la historia. Pero ahí también es verdad que yo creo que ahí tú estás dando con un punto que es bien importante en la manera de entender la política de dos grupos al interior de la nueva mayoría. Hay unos que creen que como se tiene la mayoría, se puede hacer todo lo que esa mayoría que tú tienes quiere, que es lo que se entendió y se tradujo como la retroexcavadora. Y hay otro mundo dentro de la nueva mayoría que cree que aún teniendo la mayoría se tiene que acordar y avanzar conversando con la minoría, no con los poderes fácticos. No, con los poderes fácticos. La realidad, seamos sinceros, porque cuando Lagos sacó, casi empató. Yo entendía perfectamente el diálogo, es completamente comprensible si tú casi pierdes una elección y los otros casi ganan la elección, tú tienes que dialogar. Sí, habría sido una estupidez no hacerlo. Ahora que no, pero da lo mismo, la derecha puede ganar, puede perder, puede irle bien, puede ir mal, siempre hay que dialogar con ellos. ¿Por qué?
A mí me interesa mucho la opinión de la minoría. Sí, pero también uno puede encontrar, porque también hay veces que la minoría tiene razón. Esta no es una discusión, y hay veces que la mayoría tampoco. Pero esta no es una discusión nueva, Rafael. Esta es una discusión que viene y se ha retomado post primeros años de la dictadura. Un grupo importante de ciudadanía dice: ¿por qué la Concertación transó tantas cosas con el gobierno militar antes de hacer el traspaso? Porque sacaron 46%. Si yo lo entiendo, si yo no soy ciego. Sí, pero en esta vuelta uno tiene que decir, ¿cuánta gente votó? ¿Cuál fue el porcentaje de la ciudadanía que votó? ¿Es la mayoría? Pero no ganaron la elección. Porque, no, en esta casa Michelle Bachelet ganó las elecciones. No entiendo, quiero entender algo por lo que tú estás diciendo, porque yo creo que esto, lo que tú estás defendiendo explica muy bien. Dialoguemos, pero con la ciudadanía, con los chilenos. Explica muy bien. No con grupos de poder. Explica muy bien la situación que convive al interior de la nueva mayoría. Yo creo que tú la estás escenificando perfectamente. Hay una parte que le resulta natural que por qué va a estar negociando con una minoría. ¿Por qué va a estar dialogando con una minoría? No, negociando un poco distinto. Dialogar se dialoga siempre. Y está el Parlamento para dialogar. Dialogar no es el problema. Y si tú dialogas, dialogar no es lo mismo que negociar. No, y dialogar no es lo mismo que escuchar y imponer lo que tú decías antes de dialogar. Dialogar es escuchar. Escuchar, pero no siempre hacer caso. Pero muchas veces sí. Pero a veces cuando tú no estás de acuerdo, no. Pero dialogar es llegar a... claro, pero... Y para eso hay un Parlamento y para eso hay unas elecciones. Porque si tú vas a tener que dialogar las cosas que ya elegiste... Pero espérate, pero no retrocedamos lo que estamos conversando, que es interesante. Porque está bien si la democracia, cuando el voto de las mayorías se impone sobre el de las minorías. Está bien. Hay una parte que es un carácter y que yo creo que es una manera de pensar y que es una, no sé si decir una ideología, pero que tú la estás representando, digamos, que ¿por qué o sea, si yo tengo la mayoría, yo gobierno con la mayoría, eso es lo que, y yo puedo dialogar con el otro, puedo escuchar al otro, pero yo ya tengo decidido esto y no tengo por qué ceder, tengo a la mayoría. Claro, perfecto, de acuerdo. Hay otro mundo que también es democrático, que piensa que tiene la mayoría, pero que se construye mejor las políticas y el destino del país si es que ese gobierno, teniendo la mayoría, se gobierna también con la minoría. Sí, o sea, no se la descarta. Tú estás desconociendo que esa mayoría es la Todavía no estoy tomando partido. No, pero lo tengo claramente. Ese grupo que tú estás desconociendo, que ese grupo tiene el 30% del Producto Interno Bruto y que son el 10%, son el 5%. Entonces, si tú desconoces ¿quiénes son esa minoría? Porque no es cualquier minoría. Pero claro. yo también podría, la minoría evangélica. ¿Ya? Los evangélicos son minoría, yo tengo que escuchar la minoría piquero, la minoría araucana. Pero tu punto, Rafa, para poder entenderlo. No es cualquier minoría, estamos hablando de qué minoría. Tu punto para poder entenderlo es que tú dices que en esta fase, para tratar de entender esta discusión, en esta fase de que tenemos ministros políticos que dicen que es importante el acuerdo y el diálogo. ¿Con quién? Eso es lo que me importa. ¿Con quién? Sí, pero Rafa, tú primero dijiste por qué iba a estar haciendo acuerdo con esos que votaron con la Evelyn Matei. Eso fue lo primero que dijiste. ¿Perdió las elecciones? De acuerdo. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Y después viene cómo se... pero no... Está bien, tienes razón. Y después vienen los grupos de poder. Y después pasamos a ver si esto ante lo que este gobierno se va a arrodillar o no en la sofofa. Claro, es otra cosa. Y los trabajadores, o la CUT. Si lo hicieran con la CUT también sería injusto. Claro. Sería una estupidez. Pero lo que yo digo es que es pasarse por el foro de alguna parte a la gente que votó. Cuando tú dices que la gente, que los que perdieron ganaron, tú no puedes decir eso, porque es una falta de respeto con la gente. O sea, pero nadie te dice que los que perdieron ganaron. No, si es una falta de respeto, si yo digo que el 30% vale lo mismo que el 60%. Eso es una falta de respeto por el 60%. Me estoy burlando de la gente. Totalmente. Entonces, y también, eso es lo que se pretende. Pero déjame ver, te lo pongo en el mismo sentido que tú, con la misma radicalidad. Claro, eso es totalmente absurdo. Eso sería no respetar la democracia. Así como decir que los que perdieron se van a la mierda. No, por supuesto que no, pero y los exilios. Tienen derecho a influir. Y no los escucho. Y no me interesan. Y se dan a la cresta. No, yo digo que lo escucho y todo, pero perdieron elecciones y yo tengo derecho a imponer mi programa hasta que ellos ganen la elección. Porque así es. Pero dale, ¿cuál es el estímulo de presentarse la elección? No, tú tienes todo. Tú puedes imponer tu programa. ¿Puedo decir algo? Pero más rato. Sí, yo sé que es más rato. Para ti sí. No, que en el fondo tiene que ver con las reformas. O sea, tú no puedes desconocer que esto tiene que ver con un proceso de reforma. Inicialmente el tema de la retroexcavadora implicaba no considerar
a esa minoría, porque la nueva mayoría señalaba, tengo la mayoría para llevar adelante las reformas que quiero. Y ese era el sentido del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Estas reformas tributaria y educacional tuvieron también, y fue un dato, que una ciudadanía que la empezó a mirar con distancia, que no les y bueno, en las encuestas y probablemente en el testeo en terreno que el propio gobierno pero claro, no se puede gobernar en ninguna parte del mundo pero tampoco se puede gobernar, creo yo, con una mayoría no se puede gobernar en ninguna parte del mundo si tú empiezas una reforma y a la semana de empezarla la estás cuestionando y la semana tienes que esperar un tiempo. ¿Pero no lo hizo Obama con su reforma de la salud? Bueno, Obama ha tenido muchísimos problemas y uno de sus problemas justamente ha sido ese. Yo no puedo gobernar con encuestas porque las reformas tienen efectos tardíos. Por supuesto que la gente puede cuestionarlo, pero por eso existen plazos electorales, porque si no habría elecciones todas las semanas. Sí, pero como no hay elecciones todas las semanas es porque yo tengo derecho, mientras tengo el plazo entre una elección y otra, de aplicar mi programa. Y luego, después de 4 años, 5 años o los años que sea, me fue mal, la gente está contra mí, pierdo, se acabó. Pero tú no puedes decir a la semana la gente ya se puso del otro lado. No, todo el que tiene su programa tiene derecho a respetar su programa. Si fuera esa lógica, la que tú dices... Nadie puede estar diciendo ahora que el programa tiene que cambiar. No, ni que no se tiene que hacer lo que diga el programa. Si yo en el papel, lo del acuerdo y lo del diálogo y todo eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si yo creo en el diálogo, creo en el acuerdo. Pero ¿quién está dialogando? ¿Con qué? Y uno conoce en Chile, cuando se llama diálogo, no se llama dialogar con cualquiera, se llama dialogar con un grupo de poder que ha impuesto a sangre y fuego y con minoría absoluta las cosas en Chile. Pero mira, si dialogar en Chile significó que no hubiera ley de divorcio durante 20 años, cuando la mayoría, el 80% estaba a favor, tú dices, eso es el diálogo. Yo no, la minoría que está contra el divorcio se tiene que joder, porque el 80% está en contra y no han ganado ni una elección. Entonces, ahí tú dices, bueno, pero tienen derecho a existir. Claro que tienen derecho a existir, pero no les puedo conceder la misma importancia que la mayoría. Pero es que estamos de acuerdo, pero tú estás... a ver, yo te podría dar los mismos argumentos a favor del diálogo. O sea, tú estás poniendo como que dialogar es venderse. En Chile, en este contexto, no digo que el diálogo en general. Bueno, pero es que estáis arrancando de este contexto como que el diálogo es una rendición. No, el diálogo en Chile es dialogar con grupos de poder que tienen un poder gigantesco. Y cuando la Bachelet pone este gabinete, está implícito eso. ¿A quién satisface a quién calma este gabinete? ¿A mí? Sí, pero a nosotros, a la élite. No, sí. O sea, hay una ciudadanía, hay una encuesta académica que salió ayer en la que se evalúa muy positivamente. Pero se habla de diálogo. Había una percepción de que el gabinete anterior estaba haciendo agua. Sí, esa era una sensación de la élite, sí, evidentemente, y de la gente. Del mundo empresarial y también de la gente. Sí, de la ahora, gente ojo, porque ayer veían, o la noticia le preguntaban a la gente, ¿qué opina del cambio de gabinete o de los nuevos ministros? No tenían ni idea ni quién era el ministro del Interior. Cero. Así como instalado en el Paseo Humada. A mí se me confunde mucho el secretario general de la presidencia con de gobierno. Es que nunca entendí ¿Cuál es cuál? ¿Quién es quién? El secretario general de gobierno. Hay que llamarle vocero a uno. Ese es el vocero, el secretario general de gobierno. Entonces, ¿por qué no le dicen vocero nomás? Vocero habría que decirle, vocero claro, largo. Y al otro. Porque si no, uno se confunde mucho. Vocero mejor. ¿Ah? Vocero es mejor, yo entiendo. ¿Y quién es este Insunza? A mí me habían vendido, de que no tengo la menor idea quién es este Insunza, pero como que era medio intelectual y ahora resulta que tiene cuarto medio. No, sí. Pero es como muy... Sí, un tipo de... Pero la otra gran polémica, como el fin de semana y los últimos días, que él presentó en el currículum, que era de la Portales, y resulta que no, que era de la Bolivariana y que no sé cuánto y no sé qué. Bueno, todavía en todo lo que estamos hablando, todavía no estamos en las cumbres del pensamiento mundial, digamos, ¿no? Pero es muy inteligente, yo lo conozco. Yo tenía entendido lo mismo. Pero hay varias gente que está en la política que no tiene títulos universitarios y que eso nos resta, digamos, su capacidad de para nada. Lo que pasa es que Insunza tenía un cierto... Él lo puso, puso algo en su currículum. Sí, pero además tenía un prestigio, tiene como un algo como que fuera, como que era más o menos intelectual, como... Es calmado, por eso la gente cree que es intelectual. Eso es. No, pero es tranquilo. La gente que no es tranquila no parece tonta, me pasa a mí. Como soy intranquilo, la gente piensa que no he pensado. Pero la gente piensa que era atolondrado. Soy un idiota que no le digo, pero no, él es tranquilo. Y bueno, y es un cuadro político del PC, o sea, son ese tipo de formación. Claro, esa es su formación, pero varios. Oye, ahora ¿qué te marca? Ahora, para ir a lo que estábamos conversando antes,
Lo que es un hecho es que es un cambio muy grande de gobierno. Totalmente. O sea, es otro el tenor. Esto efectivamente nos vuelve a recordar mucho más lo que veníamos acostumbrados. El gobierno... Totalmente, es mucho más concertación que nueva mayoría, o sea, como gobierno. O por lo menos en Garza, mientras que lo otro quebraba. Es una ruptura. Lo otro aspiraba a ser una ruptura. Esto vuelve a tener una conversación tejida con lo anterior. Podrán reconocer los actuales, digamos, cuáles son los cambios del nuevo periodo, cómo desde que existe la nueva mayoría cambia la frontera de aspiraciones, etcétera, etcétera. Pero está engarzado con lo anterior y es una continuidad. Sí. La manera en que se planteó y que yo creo que esto es interesante, porque ahí vamos viendo como los distingos de los mundos que estaban en pugna o que están en pugna al interior de esta nueva mayoría. El otro mundo lo que aspiraba era decir, esto no es lo mismo. Esto ya no es lo mismo. Pero eso fue al comienzo, ¿ah? Pero era un poco los primeros meses. Pero era un poco el tenor de... No, yo creo que, fíjate, al contrario de tú, yo creo que fue muy fuerte en los primeros meses, muy fuerte, pero marcó tanto y condicionó tanto la relación política al interior de la nueva mayoría, y para qué decir de aquella gente que ha sido como históricos de la concertación y que se sintieron ninguneados y tratados de viejos, guatones, fome, transaccionales, negociadores. Sí, pero es que esos son unos mañosos, están acostumbrados a que le den la comida en la boca, o sea, querían todo, pero no es verdad que el gobierno... yo sigo negando, hasta que me muera quizás, que el gobierno el gabinete anterior fuera un gabinete de revolucionarios de comando. O sea, eso sí que es mentira, y además sería halagarlos como diciendo una cosa que no fue. Para nada. Yo creo que todo lo que era un hombre muy dialogante, dialogando con la oposición, y yo creo que incluso exageradamente. No veo para nada ese tono refundacional y terrible. Puede ser los primeros meses, todos los primeros meses todo el mundo se vuelve loco, pero en todas partes. Oye, dos noticias para cerrar el primer bloque. Revolucionario no tenía nada, pero había una distinción de tono. Pero la razón por la que entra este gabinete hablando tanto del diálogo, hablando tanto de escuchar y hablando tanto de eso, es justamente porque con eso quiebra con el anterior. Sí, o sea, esa es la manera en la que se diferencia del otro. Sí, pero yo no vi lo hecho. Ahora, hicimos una encuesta y yo quería hablar un poco de este tema. O sea, que nos dicen que son 8:33. Tenemos que, al regreso del segundo bloque, hablamos de ese tema. El tema del joven Briganti. Que si hubiese sido un punk, este joven, o un vegano, o un Hare Krishna, o un araucano, habríamos el diario entero todo el tiempo hablando de la tribu urbana, haciendo investigaciones sobre el caso, mil páginas. Pero como era un descerebrado que le gustaba el reggaetón, no vi ni un reportaje diciendo el reggaetón y su influencia en la juventud perversa. No vi nunca nadie diciendo el reggaetón, cómo el reggaetón lleva al asesinato, cuando está bastante probado que el reggaetón debe... ¿Pero qué quiere decir quemar, tú? ¿Que en el fondo qué? Que como es descerebrado... ¿Quién, el asesino? ¿Pero por qué dice que es descerebrado? Porque le gusta el reggaetón. Ve el Facebook, es un invasivo así, completo y total. Los diarios no se ponen a analizar y a estudiar porque no es peligroso, porque ojalá los jóvenes fueran tan tontos como él. Porque no es parte de una tribu y no tiene una identidad... Es parte de una tribu, totalmente parte de una tribu. Porque no es un reportaje sobre Rápido y Furioso y la influencia de la juventud. Cuando se trata del punk, o del heavy metal o del trash, el diario se preocupa y piensa que son verdaderas sectas. Claro, y que este que asesinó, en el fondo los otros también serían en el fondo asesinos. Y hay una ideología que por lo tanto... Por eso, en cambio, cuando se trata de un tipo que usa una polera que mide 2 metros, pero tenía un tipo moicano también. Sí, tenía un poco moicano, tampoco nadie dijo eso. Entonces los con moicano me dan susto. Pero te digo algo, eso es generación, eso es para las generaciones anteriores. A mí también, pero si tú ves... pero yo veo un moicano y cruzáis la vereda. Yo también, pero se usa mucho... No sé si cruzo la vereda o me llevo la mano al puñal. Oye, y llevan el cinto. Y desde cero, opina desde cero, preguntamos a la gente si esto era un hecho terrible pero aislado, y dijeron un 32%, y el síntoma de una sociedad enferma, de un individualismo furioso, el 68% de la gente estuvo conectada. Son 8:35 de la mañana. ENACO te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque, un barrio con más tranquilidad, más espacios y con un entorno privilegiado en el sector Alto Macul, con urbanización subterránea, con 2 tipos de casa de 103 y 120 metros cuadrados de arquitectura provenzal. Son casas con 3 dormitorios, el principal en suite y 2 baños. Visita su sala de ventas en Avenida Macul Alto 6801 en La Florida, y cualquier duda que tengas entra en enaco.cl. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia
en Chile. Representante de la red global HRG, con presencia en más de 120 países. Confíe en Turavión y reciba los más altos estándares en programas de viajes corporativos. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Cuando quieras decir te amo o lo siento, puedes hacerlo con WhatsApp, pero si quieres hacerlo de una forma inolvidable, hazlo con rosalinda.cl. Sorprende en cualquier ocasión con la confianza de su reparto en el mismo día y notificaciones fotográficas de entrega. Florería Rosalinda, entregamos emociones. Mira, y mientras más uses tu tarjeta Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección 836, lunes 18 de mayo. Vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia, siempre apoyados por nuestros business managers. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En Radio Cero son las 8:37 minutos. Mi amor, al final encontré las botas que andaba buscando. Mira qué lindas, ¿no? ¿Y las pagaste en efectivo o con tarjeta? ¿Con tarjeta? Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque, un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, arquitectura provenzal, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. Bienvenido. 8:39 de la mañana y aquí estamos con Francisco Javier Cuadra, que lleva años dedicado a la cueca. Últimamente. Nos acabamos de enterar. Nos acabamos de enterar que está dedicado a bailar cueca en el Pero ¿Cueca brava, Francisco Javier Cuadra? Sí, también. Ah, ya. Pero esa sí, pero esa requiere mucho punch, parece, ¿no? Sí, es más libre, así que uno puede crear. Y eso es interesante. Oye, ¿y tú bailas cueca mientras el país se derrumba? ¿O tú bailas cueca para festejar este país que surge? Que la cueca es como aún tenemos patria ciudadana. O estamos en la cueca en pelota ahora. Para llevar el ritmo de los tiempos, estáis bailando la cueca en pelota. ¿Cuál es tu diagnóstico de momento? ¿Tu lectura del nuevo gabinete? ¿Es el gabinete que se necesitaba para el momento político? Yo creo que sí. Tanto en la parte política como en la económica. Creo que hemos vivido un año y medio de desajuste con la realidad. Creo que el primer error del equipo anterior fue haber interpretado el triunfo de Bachelet como un triunfo tan radical e intenso. La verdad es que quien ganó la elección presidencial del año 2013 fue el 58% de la abstención. Votó solo un 42% y de ese 42% la nueva mayoría obtuvo un 62%, vale decir en matemáticas simples un 26%, y eso es un cuarto de la ciudadanía. El segundo error fue tú dices acá no se instaló una mayoría.
No, absolutamente. Y eso se ve en las encuestas posteriores con claridad, el rechazo al gobierno y el rechazo a las reformas. Yo diría que el segundo error fue la coranización del programa, esta especie de contrato cerrado que debe cumplirse a machote y que significa entender que las principales reformas, la primera, la tributaria, el diseño del gobierno experimentó 250 indicaciones. La segunda experimentó 450 indicaciones. Y la tercera, la laboral, llevamos en 850 indicaciones. Y uno puede interpretar eso... ¿Ah? ¿Eso significa que hay diálogo? Por una parte podría significar el diálogo. Yo creo que significa imperfección de diseño técnico. Es como un Transantiago en varias cosas. Como si hubiera una práctica y una costumbre Transantiago. Y ese es un error típico de la centroizquierda. Así como la centroderecha tiene sus propios errores, la centroizquierda tiene esa connotación de beatificar y no mirar a la realidad. A llenar de virtudes éticas y morales determinadas convicciones. Claro, pero resulta que en el mundo hoy día lo más parecido a eso es el EIP. Entonces no se puede ir con la moral. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los problemas de la derecha, solo para completar? Yo creo que le falta cultura democrática. Y le falta encantarse con el debate republicano y democrático. La derecha por esencia es autoritaria. Y eso no cuadra mucho con el mundo de la democracia representativa. Francisco Javier Cuadra, tú dices, bueno, ahí acá finalmente se instaló un programa que se quiso cumplir a rajatabla. Yo creo que eso es un diagnóstico que está bastante compartido. Pero esto de que la centroizquierda cae en el mismo error, no sé, porque la Concertación tuvo varios gobiernos seguidos, sucesivos, y esos gobiernos también eran de centroizquierda. Sí, lo que se señalaba ahora, se decía, es que la nueva mayoría no cristalizaba, no encarnaba lo que esa Concertación había hecho. Es que si yo llevo tu argumento al extremo, como análisis, querría decir que la diferencia está en la agregación del Partido Comunista, que es lo que hace que la Concertación antigua, que habría sido tan positiva para el país, se vio manchada en definitiva en su análisis y en su decisión por el Partido Comunista. Yo creo que hay un análisis extremo, porque también uno podría decir que hay sectores del Partido Socialista y del PPD que influyeron y cambiaron claramente, forzaron a esa Concertación a ir más hacia la izquierda. Por una parte, pero también hay que ser realista que la Concertación pudo hacer lo que hizo porque había enclaves autoritarios. Esa es la verdad. Eso tú dices que es bueno. No, yo no digo que es bueno, digo que sirvió para que las cosas se centraran, se calmaran, se moderaran, etcétera. Es como una tensión necesaria. Pero hay una faena de este análisis histórico, porque los que llevaron a rajatabla una revolución sin importar muy bien qué pasa con la realidad, ¿fue la derecha o fue el régimen militar? O sea, la revolución neoliberal de los 80 llevó a la peor crisis económica que nunca ha sufrido el país, llevó con gente a la cárcel y con una total y completa, y ahí sí que fue sin pensar muy bien en la realidad, sino pensar solamente en un ideario, una idea, y es más o menos estamos todavía pagando bastante precio de aquello. Eso es cierto, hasta el año 83, pero la recuperación que el país vivió durante los 90 tiene su base en las reformas del 85. Claro, pero casi todas las cosas y en ese sentido quizás la centroizquierda no estaba equivocada, casi todas las cosas benéficas empiezan con un trauma y con una reforma, porque si no hay nadie que piense, si todo se negocia siempre, no se llega a ninguna parte, está un empate permanente y no se han ganado ningún partido empatando. Sí, ahora lo que pasa es que si uno mira la historia contemporánea, ¿cuál es el gobierno de izquierda que ha tenido éxito en el mundo? Toda la socialdemocracia en Europa. No, pero la izquierda como la que se ha querido implantar acá, ¿dónde está el éxito de Rodríguez Zapatero, por ejemplo? No, ese fue un fracaso, pero el de Felipe González sí. Sí, pero Felipe González hizo una política que en los contenidos económicos es fundamentalmente una política liberal. Y por eso su éxito. Ricardo Lago, un gobierno centroizquierda de un hombre socialista, fue un gobierno de una izquierda extrema. Yo creo que era probablemente una izquierda socialdemócrata como la que tiene razón lo que está diciendo en un punto aquí Francisco Javier, porque todos los ejemplos exitosos que estamos poniendo de izquierda han sido detestados por la izquierda. No. ¿Por cuál izquierda? Sí, pues. O sea, hay una izquierda, comillas, consecuente y revolucionaria, que considera la socialdemocracia en toda su historia como una tradición, que considera todas esas cosas como negociaciones blandas y como tradiciones a sus verdaderos principios. Bueno, Evo Morales podrá decir eso, pero cuando tú ves la socialdemocracia o la izquierda que se instaló bajo gobiernos de Lula. Cuando tú ves a Maduro enfrentado con Felipe González.
pero Maduro... Pero Maduro es la órbita del ALBA. Exactamente. Bueno, sí, pero digo, lo que se decía, pensemos en otros liderazgos de centro izquierda. Lula en Brasil no fue un hombre que venía... Vendido. Sí, pero pregunta cómo... Vendido para toda la... Para los sectores verdaderamente de pregunta en el Brasil de hoy qué es lo que pasa con la apreciación del gobierno de Lula. Pero eso ¿Y cuál es la calificación de opinión pública de Lula? La más baja de es todas. verdad, tú en este gabinete hay dos personajes a los que tú más conoces más o menos bien, ¿no? Porque tú trabajaste con Insunza. Sí, Jorge fue alumno mío el año 87 en Historia del Derecho en la Portales. ¿Y es verdad que tú eres socio de Marcelo Díaz? No, yo no conozco. No conocía a Marcelo Díaz. Pero esto es un punto importante. ¿Tú te acuerdas que decías que no era verdad que había estado en la Diego Portales? Francisco Javier Cuadra fue profesor de Jorge Insunza. ¿Y cómo es la discusión que se estaba dando ahora entonces, que no había estado en la Portales, que decían que estaba falseando su... No, él estuvo en la Portales en los primeros años, después salió porque tenía que trabajar. En ese periodo, después del 90, trabajó en mi oficina durante varios años. ¿Cómo describiría ya el personaje? Jorge es una persona de una inteligencia superior, con una gran disciplina y método de estudio, que políticamente tiene su formación inicial en el Partido Comunista, por lo tanto una muy buena formación de cuadro, y que después de la crisis del 88-89 del PC pasó al PPD, y conmigo trabajó y trabajamos en análisis político casi 6 a 7 años. Después él formó sociedad con Max Colodro, después trabajó con Fernando Flores y finalmente en Imaginación con Enrique Correa. ¿Te gusta la formación comunista a ti? Yo la encuentro espectacular desde el punto de vista de la disciplina política. ¿Y te gusta la manera de pensar de esa formación comunista? Yo lo que rechazo en el caso del Partido Comunista es la lectura marxista y sobre todo el método leninista que hay, pero desde el punto de vista de la disciplina y del método creo que son realmente formidables. Francisco Javier Cuadra, tenemos ya un gobierno que hace cambio de gabinete, una presidenta que hay que ver ahora cómo avanza en su percepción con la ciudadanía, pero que bajó enormemente en las encuestas. Sí. Y tenemos también una oposición que probablemente en los últimos 30 años nunca había tenido un rol tan debilitado como el que tiene hoy. Una derecha bastante en el suelo, con poca estructura y bastante cuestionada, por lo menos la UDI, en términos de su relación política-dinero. ¿Cómo sale la derecha de este momento y cuál es tu análisis de esta relación política-dinero de la UDI? Es que yo creo que la relación política de dinero en la historia del mundo es antigua. Uno de los fracasos de la democracia ateniense, que duró pocas décadas, es precisamente cómo se compraban los cargos públicos o cómo se pagaban las elecciones, de manera que no hay nada nuevo en eso. En el caso de nuestra derecha actual, después de la larga crisis de los partidos liberales y conservadores pre-73, el resurgimiento del Partido Nacional a fines de la ADC en los 60 y durante el gobierno allí en los 70, fue como un veranito San Juan. Después viene el gobierno militar que ocupó parte de los cuadros y sobre todo los cuadros técnicos de los partidos de derecha o que pudieran identificarse con la derecha. Pero yo creo que los actuales cuadros están marcados por una visión más bien pequeña, corta, chata, y que que se caracteriza porque no conoce el país real. Pero que tener yo creo que hay mucha presencia de Santiago y poca presencia de provincia. Tú estás diciendo que en el fondo, más que una crisis de la política de dinero, hay una crisis de cuadro de la derecha que en general son de peor calidad que de lo que tuvimos en los 90. Pero perdona, la gente que tenemos en la derecha son Jovino Novoa, que viene hace muchos años siendo líder. Para mí es el predominio de la cultura de Santiago, que no entiende lo que es el país real. Desde Arica hasta Magallanes. Y de la clase alta también un poco. En parte sí. O sea, como la UDI popular, uno no tienen puestos de poder. Sí. Existen, pero no tienen puestos de poder dentro del partido. Así es. Oye, ¿qué te parece la idea? Con Francisco Javier Cuadra. La idea de empezar a discutir una nueva constitución. A ver, lo que pasa es que la constitución, yo no sé cuál es la constitución, porque hay una... ¿No la sientes ya la constitución del 80? No, para nada, o sea, si es que le queda, porque yo me recuerdo haber estado en la promulgación de las reformas del agua el 2005 en La Moneda y se hablaba de la constitución de 2005. Sí. Aquí yo creo que el problema de fondo, del debate de fondo, es lo que pasa con las garantías individuales. Porque todo el resto se ha modificado. Entonces la constitución del 80 no existe, lo que existe son las reformas del 89 y las del 2005 fundamentalmente, más otras que se hicieron por separado.
Y la verdad es que el tema de fondo es el modelo económico, y el modelo económico está sustentado sobre las bases de las garantías individuales. Y si eso se reforma, y un debate que no solo enfrenta a la izquierda con la derecha, es un debate al interior de la propia nueva mayoría, basta leer las declaraciones hace 15 días atrás del subsecretario de Hacienda, Mico, o del vicepresidente del Banco Central, Marshall, para entender de que ese es el problema de fondo. A ver, pero entonces para que nos quede claro, cuando se discute ahora nueva constitución, en tu parecer, ¿qué se está discutiendo? Dado que ya... En el fondo, sí. Yo diría que para los que de verdad quieren hacer un cambio de la Constitución es alterar las bases constitucionales en las garantías individuales, para decir las libertades y derechos económicos sociales del modelo económico. ¿Que se manifiesta, para ponerlo en concreto para los auditores, en dónde? ¿Estado subsidiario? Efectivamente, Estado subsidiario, libre iniciativa, propiedad privada, modo de comportarse el Estado en la economía, etcétera. Eso es seguir pensando que Chile necesita tener una cancha súper delimitada para moverse, que existen sectores que consideran que este país tiene que funcionar como con una camisa de fuerza ordenadita para que no nos salgamos de margen. ¿No ha pasado ya suficiente ¿Y cuál tiempo? sería la camisa de fuerza? Esta camisa de fuerza, que es una constitución que hoy es vista por una mayoría de chilenos como ilegítima. No, pero si son cuentos eso, si la ilegitimidad sería porque la ilegitimidad sería por la forma en que se aprobó la Constitución del 80. Ya hubo reformas en el 89, ya hubo reformas en el 2005, ya había otras reformas pequeñas aisladas. Ya no existe la Constitución de 1980. Además, la historia constitucional de Chile dice que las dos constituciones que más duraron, que fue la del 33 y la del 25, fueron aprobadas en procedimientos que son absolutamente cuestionables. De manera que hay una discusión sobre el método de aprobación y una discusión sobre los contenidos. Yo creo que la discusión de fondo es sobre los contenidos. Y creo que eso sería un error de proporciones garrafales, enorme, de nivel mundial, porque alterar las bases constitucionales del modelo económico significa pegarse un balazo en los pies, no en uno, en los dos pies. ¿Y los modelos económicos se suelen determinar por la Constitución? No, porque esa es una costumbre, es una manera rara de pensarlo. A ver, mira, Pato, si uno recuerda, si uno ve cuál es el gobierno Allende puede haber tenido muchos problemas, pero cuando se escriba la historia, ya lejos de las pasiones del momento, lo que se va a entender es que la discusión y la reforma constitucional de las tres áreas de la economía es el que Allende finalmente no promulga. Es la base de la tensión política que llegó al golpe militar. Yo sostengo que la redacción de las garantías y derechos y libertades individuales que están en la Constitución política actual, después de las reformas del 89 y del 2005, son la base del modelo económico. ¿Por qué? Porque parten de la libre iniciativa económica, siguen con el derecho a propiedad privada, siguen con el rol subsidiario del Estado, sigue con la regulación del Estado cuando el empresario fija las obligaciones del Estado respecto a las contrataciones con particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿por qué podríamos permitir hacer lo que Allende no se permitió? Es decir, fijar un modelo económico al margen de lo que piensen los chilenos, como el único posible. Es decir, eso que hubiese sido en el caso de Allende totalmente autoritario y, digamos, peligroso, si lo hubiese hecho las tres áreas de la economía y no lo hizo al final, ¿por qué habría que permitírselo a los contrarios? ¿Por qué una ideología por una razón muy simple, porque una tiene la verdad y la otra no? Por una razón muy simple, porque la reforma de las tres áreas de la economía de Allende ponía efectivamente una camisa de fuerza a la iniciativa económica, y la iniciativa económica de las personas, de las empresas, cualquiera sea, el libre emprendimiento es la base del crecimiento, del desarrollo y del progreso en el mundo entero desde siempre. ¿Pero esta pone una camisa de fuerza al Estado un poco? ¿Esta de ahora? Sí. Yo incluso diría que no. Yo creo que en materia, yo no haría ni una modificación a la Constitución en la materia de libertades, garantías y derechos en el ámbito de lo económico. Creo que si uno mira cuáles son los países que progresan realmente, a pesar de los problemas que el progreso genera, son aquellos que están basados en la libre iniciativa, en la libertad económica. Son los países más desiguales también. No. ¿Estados Unidos? No, pero por lo menos el capitalismo ha demostrado que es capaz de corregirse. Francisco Javier Dime Cuadra, cuál es ¿a costo de muchas personas.
el costo de sí mismo. Pero no necesariamente, mucho menos que el costo de forzar una reforma agraria a la rusa con Stalin con 37 millones muertos. Pero Francisco Javier Cuadra, hoy también la pregunta es, ¿este modelo económico está puesto en cuestión? Digo, cuando uno ve las marchas del 2011... Yo creo que lo que está puesto en cuestión son los abusos, y efectivamente ha habido abusos. ¿Y qué permitió los abusos? ¿Un cierto diseño de este modelo económico? No, yo creo que habría que mirar... ¿O un tema de ética personal? Yo creo que hay una parte no menor en la responsabilidad de quienes ocupaban el gobierno durante la época de los abusos. Que no supieron regular, no supieron corregir, no supieron ejercer las facultades legítimas que el Estado tenía. Los que ejercían la presión para la poca regulación, y digamos que ahí hay un sector empresarial que ha sido, lo hablaba Rafael al comienzo, ha sido durísimo en términos de tratar de manejar la agenda e influir en el curso de los acontecimientos, justamente con menos regulación. Pero había normas de regulación y normas que no se cumplieron, o normas que se aplicaron tarde. Esas autoridades evidentemente no cumplieron con sus funciones y sus atribuciones y sus deberes. Hay también un problema ético en algunos de los actores económicos, no en todos, porque resulta que la gente que no cumplió las normas legales o los marcos reguladores es gente que podría perfectamente, como de hecho se ha demostrado, haber sido sancionado, y de hecho no lo fue. Hay problemas, yo creo, también en la formación académica de las carreras que van orientadas a la gestión empresarial. Yo creo que hay un énfasis muy fuerte en las finanzas que a mí personalmente me desagrada, porque no creo que el análisis financiero sea la única forma o la única fuente o la exclusiva fuente de tomar decisiones en el mundo económico y empresarial. Oye, y eso es transversal de la derecha a la izquierda. Hay un tema que es interesante que yo creo que tenés mucho que decir y conoces. ¿Tú conociste a Ponce Lerú, ponte tú? No. Parte de los problemas que estamos viviendo ahora, o la discusión que ponen sobre la mesa los problemas que estamos viviendo ahora, es cómo mundos de la centroizquierda pueden llegar a ir a buscar financiamiento en que fue el yerno de Pinochet, en cómo es posible que un mundo vaya y busque plata en sus enemigos, o en los que se supone que son los que quieren algo muy distinto de ellos. Y esto proviene de alguna manera de un momento bien crucial en la historia de Chile, que fue la privatización de las empresas públicas. Fue un periodo, en tu parecer, no sé cómo hacerte la pregunta para que tú la tomes por donde quiera, fue primero un mecanismo corrupto que puso en manos de un sector político muy nítido buena parte de la riqueza chilena, por una parte, y por otra, ¿te parece que efectivamente es un pecado grave que un bando político busque financiamiento en empresarios que piensan totalmente lo contrario? A ver, yo creo que el proceso de privatizaciones ha sido ultra analizado y evaluado a nivel parlamentario después de los 90, a nivel de opinión pública, etcétera. Yo en general tengo la impresión que fue un proceso correctamente hecho y aplicado, que implicó capitalismo popular, vale decir, que los trabajadores de esas compañías participaron dentro de la propiedad. Y ahora los del norte quieren tirarse en un juicio en picada en contra de Ponce Lerú porque dicen que le robaron todo. Con eso el capitalismo popular lo hicieron leso. Yo a Ponce Lerú no lo conozco, la gente que lo conoce me dice que es muy inteligente. Yo de su actuación pública y privada pienso que es un hombre audaz es muy audaz. Sí, ¿no? Y al final los audaces siempre se pisan la cola, porque paralelamente hay otra gente que fue parte de los procesos de privación, que ha hecho sus compañías también, compañías grandes, importantes, y que han tenido una trayectoria económica, comercial y empresarial en general, de emprendimiento más que normal. Y hay algunos que han tenido problemas y han tenido que ¿Está mal que un socialista busque financiamiento en Ponce Lerú? Yo creo que pensar de que no va a haber una relación entre el mundo de la empresa y el mundo de la política en materia de financiamiento es irreal. En todo el mundo ocurre así. Creo que el foco debiera estar en la manera en que los partidos fundamentalmente financian sus campañas, que es una forma antigua, porque el recurso más caro, ¿cuál es? El recurso humano y el recurso de propaganda. Entonces uno ve cuando ponen las palomitas en las calles, que las colocan y a los pocos momentos ya son destruidas, y que todas las noches se enfrentan los matones de la derecha, de la izquierda y del centro y etcétera. Entonces si los políticos se contrata gente para poner las palomas y para romper las palomas del contrincante. Entonces nadie ha hecho ese análisis, ¿no? ¿Tú eres partidario de que estuvieran financiadas por el Estado la política?
A mí me da un poco de asco eso. ¿Por qué? ¿Ah? Porque creo que es dinero general de los contribuyentes, creo que va a ser muy difícil el control de eso y creo que los políticos en general ¿Y no te da un poco de asco, Francisco Javier Cuadra? tienen una tendencia más fuerte a la corrupción. ¿Y no te da un poco de asco que existan grupos económicos puntuales que financian a un partido en particular y por lo tanto la pregunta de ¿cuánto habrá influido ese grupo empresarial en la votación de leyes en el campo legislativo? Sí, eso está regulado, no debiera haber problema. Yo creo que los empresarios como personas naturales tienen el derecho a tener la opción política que quieran. Muchos saben que hay empresarios que financian por iguales cantidades a todos los sectores políticos y tienen buenas relaciones con todos los sectores políticos. Y creo yo que la influencia en el proceso legislativo está regulada por la Constitución, pues existe algo que se llama el derecho de petición. Oye, tú conocí también bastante a Enrique Correa. ¿Viste la mano de Enrique Correa en este gabinete? Porque se comentó mucho. Sí, no lo sé, porque yo creo que la presidenta más bien parece que trabaja sola, con un equipo muy pequeño. Uno podría pensar que tuvo más influencia el equipo Tironi que el equipo Correa. ¿Por qué el equipo Tironi pudo Por el discurso previo, en los días previos de la presidenta a propósito del tema de corrupción, la introducción del concepto de proceso constituyente. Ya. ¿Tú solo habías escuchado Tironi eso? Sí, Tironi escribió sobre la materia y después del discurso de la presidenta hizo un análisis que parecía mitológico. Sí. ¿Ah? Se había aplaudido a sí mismo, tú dices. Sí. Pero eso sí, pero Tironi es más inteligente que tan autopromociona, ¿no? No, o sea, estupenda la estrategia que hice. No, pero sí, es como más inteligente. No, pero la estrategia es una estrategia común y corriente en comunicación estratégica. Es tirar la pelota para el córner. ¿Tú cómo has visto a la presidenta en esta última pregunta? ¿Cómo has visto a la presidenta? Mira, yo creo que aquí hay una cuestión humana que en política es muy importante. Creo que el caso Cabal a la presidenta la afectó mucho en lo personal, además de lo político. Y como ese caso, y aún no ha terminado, porque están pendientes las investigaciones de fiscalía en Cabal Machalí, Cabal Sidex y Cabal Telemedicina, que es lo que se conoce hasta ahora, y además por el otro lado, como una especie de tenaza, está el caso Martelli. Yo creo que la presidenta con el cambio de gabinete lo que ha hecho es mejorar el equipo de contención político sobre los problemas que puede tener en el corto plazo en materia procesal su entorno familiar o político, y creo que eso está en el centro de su toma de decisiones, por una parte, y está en la agenda de corto plazo del país. Oye, sale la encuesta Academ, un poco a propósito de lo que dice Francisco Javier Cuadra. Jorge Burgos, dice la encuesta Academ, el nuevo ministro del Interior se posiciona de forma inmediata como el ministro más influyente del gabinete. Hay un 72%, según dice esta encuesta, que se muestra de acuerdo con que la presidenta Bachelet haya pedido la renuncia de Rodrigo Peña y Lillo. Y un 54% cree que gracias a este ajuste va a mejorar la gestión del gobierno. Oye, o sea, tiene altas expectativas. Yo creo que eso es muy bueno para el país porque descomprimió el cambio de gabinete, descomprimió la tensión que había y hizo salir de escena dos ministros, creo yo, lamentables desde el punto de vista del ejercicio político, Peña y Lillo y Arena. ¿Por qué tan lamentable? A ver, el caso Arena. En el caso Arena, basta ver los datos económicos. O sea, afirmar que el país tiene una proyección de 2% de crecimiento cuando el dato trimestral por mes es 2,4, 2,0 y 1,6, francamente no entender las cosas. Oye, y ahora para ir terminando de este mundo de la derecha que tú conoces, aquí la pelota está en la centroizquierda y está todo enredado en la centroizquierda desde hace algunos meses. ¿Qué destino le ves a la derecha? ¿Cómo va a seguir en esto la derecha? ¿Con qué pingo puede correr en el futuro? Sebastián Piñera se ve enredado también en estas cosas. No parece ser el mejor de los nombres. No, yo creo que Piñera ya no tiene... Si su objetivo fuera regresar a la presidencia de la República, yo creo que no regresa más. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Si aparece en la última CEP como el personaje de la derecha que podría... No, si tú analizas en detalle CEP y ves la relación matemática entre positiva y negativa, el personaje mejor calificado es Osandón, no es Piñera. ¿Y tú crees que puede ser Osandón el candidato para la próxima pasada? Mira, si el gobierno de Bachelet se extiende hasta el final natural de su periodo, el 2018... ¿Por qué tú especulas que podría no terminar? Es decir, yo creo que la probabilidad puede ser menor, puede ser una probabilidad recóndita, pero
no sabemos cómo va a afectar en opinión pública el curso de los procesos judiciales que están en marcha. Bueno, suponiendo que terminara entonces. Suponiendo que terminara. Como pocas veces sucede en la historia de Chile. Los presidentes terminan en Chile. Los presidentes casi siempre terminan en Chile. Casi siempre, la mayoría son, o sea, los casos excepcionales son... O'Higgins no terminó. Bueno, ya Salvador Allende Balmaceda no terminó, no, Ibáñez no terminó, pero son distintos. No, pero puede ser. Bueno, de acuerdo. Y he dicho que no es la prioridad, no es la opción más probable, pero, de acuerdo. Pero hay que considerarla. Supongamos que termina. Supongamos que tiene la suerte de terminar. Supongamos que termina el 2018 y supongamos que el actual gabinete o uno parecido al actual logra enreglar la economía y logra resolver los problemas políticos, le da a la cuestión constitución una salida razonable para todos los sectores políticos. Creo yo que la posibilidad de que un presidente de la centroizquierda gane es más alta que la probabilidad de que un presidente de la centroderecha gane, y creo que en el caso de la centroderecha no es Piñera. ¿Quién podría ser? No lo sé. No lo sabemos. O sea, la matemática me dice que Osandón, yo no sé si Osandón tendrá la capacidad y el talento político particular. O el apoyo de una alianza política. ¿No podría entusiasmarse la derecha con un candidato demócrata cristiano? Podría ser también, sí. ¿Y que ahí se le organizaran los astros a Walker? Podría ser también, sí. Ahora, lo que yo veo como un dato... Yo veo como un dato cultural de fondo aquí, que es la desconexión de la dirigencia de la derecha con el país. Es una dirigencia del barrio Alto Santiago. Evelyn Matei no conoce el país, vale decir, no aguantan mediodía en la Plaza Chimbarongo o de San Vicente de Tahuatahua. Así es simple. Están encapsulados. Es lo que le dije yo a Piñera el año 94 cuando me pidió que fuera parte de su equipo. ¿Estás yendo harto al campo tú? Porque te noto que... Yo nací en San Fernando, me crié en Rancagua y... ¿Tiene una colección de ponchos en su casa? Unas chupallas también. De chamanto. De chamanto. Más que de poncho. Bueno, eso. Bueno, es mucho más específico. Pero tiene una colección y tiene sus chupallas. ¿Chupallas se dice o no tampoco? Chupalla en el caso del verano y sombrero en el caso del verano. Ahí tiene. Ahí tiene. Bueno. No, porque esos son guasos santiaguinos. Francisco Javier Cuadras, muchas gracias por estar en Desde Cero. Buena semana para todos. 9:07. Nos vamos. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:08.